Hola, soy Tony, bienvenido al canal. Hoy os traigo una nueva aventura, hoy desde Sueca, que es este pueblo que estoy ahora, en el cual voy a recorrer toda la ciudad y vamos a visitar todos los monumentos que hay más destacados y vamos a hacer luego una ruta por el Parque Natural de la Albufera de Valencia, en el cual también pertenece a Sueca. Así que vamos con el vídeo. Pues ya estoy aquí, comienzo la ruta en Sueca y esta es la plaza del Convent y aquí, como veis, es el antiguo Convent y esta es la iglesia de Nuestra Señora de Sales, que es la patrona de Sueca, que es del siglo XVII y es muy conocida esta iglesia porque es la que representa, digamos, la imagen de Sueca por la cúpula de cerámica que tiene ahí de color azul combinada, muy bonita. Y empieza la ruta por aquí, hay bastante gente por la calle y vamos a ver las cosas que esconde esta pequeña joya modernista valenciana. De las primeras curiosidades que me encuentro son que hay muchas vírgenes de Sales en casas particulares, que es la patrona del pueblo, como os he contado, y que fue encontrada por un agricultor en la Albufera en el año 1361, que ya hace de esto más de 6 siglos. Así que es una de las cositas que me voy encontrando por aquí. Y la ruta del modernismo está en Sueca. Tenéis aquí la casa natalicia del escritor Johan Fuste, que es de estilo modernista, y justo a sus lados también tenéis estas preciosidades de casa a los lados que podéis hacer la ruta modernista, que viene bastante bien explicado en las guías que el ayuntamiento ha instalado. Y en la calle San José encontramos la fábrica de chocolates del año 1870. Hoy la encuentro cerrada porque he venido domingo, pero podéis venir a degustar sus productos durante cualquier día de la semana. Además que os explican todo el método de elaboración del cacao para hacer chocolate, todo el proceso para hacer ese manjar que nos gusta tanto. Y a falta de iglesias bonitas, encuentro una segunda, que es la iglesia de San Pedro Apóstol, que es del siglo XVIII y, como se ve ahí, tiene otra cúpula preciosa que también es de cerámica azul y mirad qué bonita. Ahora me encuentro en lo que es el ayuntamiento, que es una plaza peatonal bastante bonita, y quiero que veáis este edificio que está ahora aquí a mis espaldas, que es un ejemplo del Art Deco mezclado con el modernismo. Mirad qué fachada. No sé si os recuerda alguna película en plan Spider-Man o algo así. Y ahora quiero que veáis por dentro porque es espectacular. Pues nada, lo estoy mostrando a través del cristal porque está cerrado, era una cafetería, pero ahora mismo está cerrada. Entonces mirad el detalle de todos los techos y todas las paredes, que es todo muy de época. Este edificio de arcos es del siglo XVIII y es el primer lugar autorizado a vender carne que hubo en la población. Y estaban 10 carnicerías ahí, bajo de esos arcos. Y llego a encontrar el edificio más bonito para mí de todo Sueca, que es este de aquí, que es el Ateneo del Socorro de Sueca, que es del año 1927 y mirad qué preciosidad de edificio. Todo lo que os estoy enseñando es la ruta del modernismo y no me puedo creer lo que estoy viendo. Aquí tenéis el Teatro Maestro Serrano, que actualmente es un supermercado Mercadona. Otro de los lugares que no debemos de perdernos es el Parque de la Estación, que es este parquecito que veis aquí detrás, que es del siglo XIX y es la primera zona de expansión que hubo en la población para dotar al pueblo de una zona recreativa, y está justo al lado de la estación del tren. Y este monumento nos recuerda la importancia del arroz en Sueca y la paella, como se ve ahí, que es un monumento al 50 aniversario del concurso internacional de paella valenciana. Importante lo de paella valenciana, porque no es lo mismo una paella que paella valenciana, porque una paella es el plato y luego ya le pueden poner cualquier tipo de cosa. Pero aquí hay un concurso que lleva ya 60 años haciéndose, que es de paella valenciana. Así que si venís a Sueca os recomiendo que os pidáis una paella en cualquier restaurante.
Y si me había gustado el edificio del Ateneo de Sueca, me he encontrado con un edificio que es totalmente una maravilla. Mirar, es una muestra del neomudéjar valenciano y es del año 1919. Mirad los detalles de las gárgolas que hay en las torres y lo bonito que es, y aparte es enorme. Esta es la fachada principal y por la parte de atrás aún es más grande. En épocas que no haya COVID, supongo, porque algún día dejará de haber COVID, se puede visitar. Las monjas por un donativo os dejan visitarlo y ver la iglesia que hay dentro, que es una capilla con unas vidrieras muy bonitas. Finalizada la visita cultural por Sueca, ahora voy a comenzar lo que es la ruta en bicicleta, en mi caso, que me he traído la bici, que la tengo por ahí. Voy a hacer la ruta en bici, la podéis hacer paseando, corriendo, como queráis. Pero si queréis llegar hasta aquí, a través de este carril bici, llegáis 1,5 kilómetros hasta el punto de la cruz. Esa cruz que es la cruz de término de Sueca. Y aquí tenéis todo tipo de carteles con toda la información y las rutas que podéis hacer a partir de aquí. Yo voy a ir ahora a la montaña de los Santos, se llama. Os la voy a enseñar enseguida. No os podéis imaginar lo cansado que estoy después del aire que hace con la bicicleta. Me parece que esto es imposible. Mi idea era ir hasta allá al final, a la línea de agua que se ve la Albufera, aunque veáis que hay agua por aquí, que son varios canales de arroz. El lago grande está pues a unos 8 o 10 kilómetros, pero no sabéis el aire que hace y aquí aún me tapa un poco la pared. Pero voy a intentar a ver dónde llego para que veáis las vistas. Pero estoy ahora en la montañeta del Sants, que se dice en valenciano la montaña de los Santos, que está a 27 metros sobre el nivel del mar. Y es el monte más elevado que hay a todos los kilómetros a la redonda, no sé si deciros 40 kilómetros para arriba o algo así, una exageración. Pero mirad las vistas que hay. Y ahora os voy a ir enseñando más cositas. Y mirad, estoy ahora en el mirador de la ermita del Sants de la Pedra, que es esto que está aquí detrás, que pertenece a Sueca. Y aquí este lugar tiene unas vistas que son de lo más envidiable de toda la comarca. Mirad para allá. Os lo voy a ir enseñando. Mirad, la montaña aquella es Cullera y venimos ahora de Sueca, que es aquel pueblo de allí. Y mirad toda la llanura, todos estos son campos de arroz. Y al fondo aquellos apartamentos, aquellos edificios altos son la línea de costa, el mar Mediterráneo. Antes de que me vuele, esto es la ermita, que os lo acabo de decir. Y mirad por ahí que tenéis aquí debajo, tenéis una zona recreativa con mesas para si queréis venir a comer o tomar algo, podéis venir aquí en coche y dejar aquí el coche y disfrutar de estas vistas de toda la Albufera de Valencia. Pues lo del aire no da tregua, es imposible ir en bici, menos mal que vamos de momento a favor un poco. Y aquí hay carteles que nos indican la dirección. Vamos dirección Creu de la Llonga, 6 kilómetros más adelante. Y mirar las vistas de la inmensidad, porque ahora mismo no se ve nada más que camino y campos de arroz que ahora no están plantados, pero acaban de recoger el arroz. Y mirar el canal que me sigue por aquí. Bueno, hace demasiado viento y iba a bordear a hacer un tour por toda la zona, pero aquí, como veis, me iba a ir hacia dirección Creu de la Llonga, pero me voy a ir dirección El Palmar. Voy a ir a lo seguro, hacia ver el lago a lo grande de la Albufera y ver más adentro lo que es. No voy a bordear tanto porque hace mucho viento y es un poco incómodo ir en bici así. Así que ahora os voy a enseñar, mirar ahí la cantidad de... creo que son gaviotas. Ahora me acercaré y lo veré más detenidamente, pero me parece que estos son gaviotas. Ahora os enseñaré si hay otra cosita más por ahí. Todos los vídeos tienen que pasar algo, siempre ocurre alguna anécdota y esta ha sido el viento. No podéis imaginar la cantidad de aire que hace para ir en bici. He tenido que hacer marcha atrás como he podido, 1 hora de viaje hasta el coche a encontrarlo y dejar la bici en el maletero otra vez porque es imposible disfrutar de esto hoy en bicicleta. Así que si tenéis más suerte que yo y podéis hacer alguna vez la ruta, espero que sí.
y yo también la repetiré porque no sé si alguien se acordará de mis compañeros de clase de primaria. Esta ruta de Sueca la hicimos una vez en el colegio en bici y me traía buenos recuerdos y había que repetir. Y mirar las vistas de la Albufera, es una fantasía. Se ven ahí al fondo todas las aves migratorias que ahora han venido aquí durante el invierno. Vienen aquí a Valencia a hacer zona de paso y otros sitios que hay unas temperaturas más frías ahora y vienen aquí al calor. Y mirar todas las vistas que hay por ahí. Es que estoy en un mirador, que la verdad no lo conocía y lo he descubierto en internet. Y mirar, se ve aquí toda Valencia y al fondo. Todos aquellos edificios son Valencia capital. Me voy a volar hasta la Capucha. Hay una vista increíble. Ahora os voy a llevar a un sitio que os va a encantar para los más golosos. Y luego quiero, ya que esté por aquí, voy a grabar las puestas de sol. Así que os voy a llevar a un sitio de gorditos. Y ya estoy por aquí. El sitio que os comentaba es la Beata Inés. Es un horno muy conocido, yo diría el más conocido de todo el pueblo de Sueca, porque esto pertenece a Sueca, aunque está a 5 kilómetros o 5 minutos en coche, pero es un sitio recomendable. Y ahora voy a adentrarme a ver lo que me encuentro porque hay bastante cola y a ver si puedo comprar algo para llevarme de recuerdo para mi familia. Pues ahí veis, se pide en kiosco de pedido y van llamando por números. Ahora os cuento más. Bueno, pues ya vengo del horno, como habéis visto, hay unos kioscos de pedido donde en la calle tú pides, pagas con la tarjeta y luego te llaman por el número. Aquí abajo el 614 tenía yo. He comprado una Coca Cristina de almendra, una de calabaza, he comprado unos susus, que son unos rollitos de crema, y luego me he cogido también que tienen unos cafés para ahora disfrutar de la puesta de sol. No es para mí todo esto lo voy a probar, pero voy a regalarlo casi todo a mi familia. Así que si venís por aquí os recomiendo este horno, aunque está llenísimo de gente, pero han sido muy rápidos en atender. He estado apenas 5 minutos, pero ha valido la pena. Bueno, y lo prometido es deuda, y aquí estoy en la puesta de sol de la Albufera, mirad. Aunque hace un montón de viento, pero ahora os voy a dejar imágenes de la puesta de sol más mítica de toda Valencia. Y otro vídeo más, os lo pido, si no estáis suscritos, por favor suscribiros al canal para vivir otra aventura nueva, otra semana más. Y desde este lugar tan bonito despido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y lamento no haber podido hacer toda la ruta en bici y nos vemos en la siguiente aventura.